Durante miles de años, la humanidad creyó que era joven. Una especie que acababa de dar sus primeros pasos torpes entre las estrellas, jugando con cohetes, soñando con tocar mundos lejanos. Los libros de historia de la Tierra contaban relatos de simios que se convertían en hombres, hombres que encendían fuegos y civilizaciones que se levantaban lentamente del barro. Nadie recordaba nada diferente. Nadie sospechaba la verdad enterrada en lo más profundo de su sangre, de sus huesos, de sus propias almas. Esa verdad estaba a punto de despertar, y despertaría furiosa. Los Alvari llegaron primero, una raza de seres esbeltos de piel plateada que navegaban por el espacio en naves más grandes que ciudades. Habían observado la Tierra durante siglos, estudiando a los humanos como si fueran insectos. Débiles, primitivos, ninguna amenaza en absoluto. Los Alvari no vieron una raza guerrera. No sintieron el poder silencioso que dormía bajo la piel humana. Todo lo que vieron fueron granjeros, constructores, soñadores, una presa fácil. El primer día, las naves Alvari aparecieron sobre los cielos de la Tierra. Flotaban como sombras, bloqueando el sol en docenas de ciudades. Los ejércitos del mundo enviaron cazas, dispararon misiles, pero fue inútil. La tecnología Alvari estaba siglos por delante. Sus escudos ondulaban mientras las armas humanas simplemente rebotaban como guijarros lanzados contra una montaña. En menos de 12 horas, todos los gobiernos se habían rendido. La humanidad se arrodilló. Ni siquiera lucharon. Los Alvari se rieron. Enviaron a sus diplomáticos para aceptar la rendición de la Tierra. Cámaras de todas las cadenas de noticias transmitieron el momento. El comandante alienígena pisando el césped de la Casa Blanca, sonriendo con hileras de dientes perfectos y afilados como cuchillas. Aceptamos su rendición, dijo, con una voz suave y cruel. Ahora nos pertenecen. Y por un tiempo, pareció que tenía razón. La Tierra fue dividida en sectores. Los humanos fueron conducidos a campos de trabajo. Los científicos fueron forzados a trabajar bajo supervisores alienígenas, y sus descubrimientos fueron robados. Aquellos que se resistieron se convirtieron en ejemplos, pública y brutalmente. El miedo se hundió en cada calle, en cada hogar, en cada corazón. Pero el miedo no fue lo único que creció. En algún lugar profundo de lugares olvidados, en ruinas más antiguas que cualquier imperio humano recordado, algo se agitó. Había esperado este momento. No durante años, sino durante eones. Una parte de la humanidad que había sido ocultada, encerrada dentro de ellos como un código antiguo. Sus mentes habían sido borradas hacía mucho tiempo, pero su sangre recordaba. Y la sangre tiene una forma curiosa de despertar cuando huele a guerra. Comenzó de a poco. En un campo de minería en lo que solía llamarse Argentina, un niño, no mayor de 10 años, miró a un guardia durante demasiado tiempo. El alienígena lo golpeó, un revés casual que debería haberle roto el cuello. En cambio, algo se rompió en la mano del alienígena. Huesos destrozados, carne desgarrada. La piel del niño apenas tenía un rasguño. Antes de que alguien pudiera entender lo que había sucedido, los ojos del niño se tornaron de un dorado intenso y ardiente, y gritó. No de dolor, sino de rabia, el tipo de rabia que pertenecía a reyes antiguos y dioses olvidados. El suelo tembló. El alienígena retrocedió, gritando de terror mientras el aire alrededor del niño se volvía pesado y denso, crepitando con un poder invisible. Esa noche, la mitad del campamento ardió. No fue solo un niño. En todo el mundo, otros como él comenzaron a cambiar. Hombres y mujeres, viejos y jóvenes. Algo dentro de ellos estaba despertando. Un poder que no entendían, pero que recordaba. Los Alvari tardaron en darse cuenta. Eran arrogantes, cegados por su fácil conquista. Pero cuando la primera ciudad-nave Alvari cayó, destrozada por un grupo de humanos sin más armas que sus propias manos, el pánico se extendió como la pólvora. Los informes llegaban a raudales. Guardias encontraban patrullas masacradas, cuerpos alienígenas desmembrados, puestos de avanzada enteros abandonados. Los comandantes alienígenas exigían explicaciones. Ninguna llegaba. Sus científicos escanearon a los humanos, buscando mutaciones, enfermedades,
cualquier cosa que lo explicara. No encontraron nada. O más bien, lo que encontraron los asustó demasiado como para compartirlo. Los humanos no estaban evolucionando. Estaban recordando. La verdad golpeó al liderazgo Albari como un martillo. La gente de la Tierra no era nueva en la galaxia. No eran débiles. No eran primitivos. Eran antiguos. Y ahora estaban despiertos. El alto mando Albari se reunió en una sesión de emergencia desesperada a bordo de su nave más grandiosa, la nave del triunfo, que ahora parecía mucho menos triunfante. Los hologramas parpadeaban y zumbaban mientras llegaban informes de pánico. Sectores enteros se estaban oscureciendo. Las patrullas no solo estaban siendo derrotadas, estaban siendo aniquiladas. No quedaba nada más que armaduras destrozadas y manchas de sangre. El comandante Krelvas, que una vez había declarado la conquista de la Tierra como una barrida ceremonial, ahora temblaba con un pavor helado. Golpeó la mesa de guerra con sus garras, su voz quebrándose. ¿Cómo? ¿Cómo pudimos juzgarlos tan mal? Ninguno de sus oficiales respondió. ¿Qué podían decir? Durante décadas, los Albari creyeron que eran la raza superior, que la humanidad era un accidente de un rincón olvidado. Pero ahora esa ilusión se desmoronaba rápidamente. En las sombras de las ruinas de la Tierra, una fuerza se estaba alzando, y esta vez no marchaba con estandartes ni tanques. Se movía como una tormenta, invisible hasta que golpeaba. Los campamentos eran derrocados. Los puestos de avanzada alienígenas, incinerados. Los esclavos Albari, humanos que una vez se habían acobardado, ahora contraatacaban con un salvajismo que aterrorizaba incluso a los soldados más curtidos. No era solo fuerza. Era estrategia. Una estrategia despiadada y fría. En un sector, los humanos habían fingido rendirse solo para atraer a los Albari a una trampa que derrumbó una manzana entera. En otro, una mujer humana había hackeado los sistemas de sus naves usando vieja tecnología humana, forzando a una flota a estrellarse contra su propia estación orbital. No eran accidentes. Eran ataques coordinados. Comandante, graznó un oficial científico, con la voz frágil. Hemos encontrado algo. Una mano temblorosa proyectó un antiguo mapa estelar, más viejo que la propia historia Albari. Grabado en los registros profundos de la galaxia, oculto bajo capas de datos olvidados. Mostraba miles de sistemas una vez gobernados por una fuerza tan dominante, tan brutal, que nadie se atrevía a pronunciar su nombre. Una fuerza que había desaparecido misteriosamente eones atrás, dejando solo reliquias destrozadas. Los humanos no eran sus descendientes. Eran ellos. Eran la fuerza antigua. El tiempo había enterrado su imperio, aplastado sus ciudades y borrado sus recuerdos. Pero algunas cosas no mueren. Solo duermen. Y ahora sus instintos, su dureza en la batalla, su dominio sobre la muerte misma, estaban despertando. «Idiotas», susurró Krelvas, con una voz apenas audible. «Hemos conquistado a nuestros creadores». Mientras tanto, de vuelta en la Tierra, el movimiento crecía. En los restos destrozados de la vieja Nueva York, un hombre llamado Marcus Vale se paró ante una multitud de miles. No llevaba armadura ni corona, pero cuando hablaba, el aire mismo parecía escuchar. «Pensaron que habíamos olvidado quiénes somos», dijo Marcus, su voz retumbando sobre las calles rotas como un trueno. «Pensaron que podían quebrarnos, encadenarnos, gobernarnos». Levantó el puño en alto, y una luz dorada emanó de su piel. Pero la sangre recuerda. La multitud estalló en un rugido tan poderoso que hizo vibrar el hormigón. Hombres, mujeres y niños, cada uno tocado ahora por la fuerza antigua, coreaban las viejas palabras, palabras que nunca les habían enseñado, pero que de alguna manera conocían. Somos los primeros, somos los últimos, somos la tormenta. En órbita sobre ellos, las naves Albari se movían nerviosamente, sus sensores detectando temblores sísmicos en continentes enteros. No era un terremoto. Era la humanidad en marcha. Desesperadamente, los Albari intentaron reforzar sus fortalezas. Trajeron máquinas de guerra, armas genéticas, mercenarios alienígenas de mundos lejanos. Intentaron poner en cuarentena ciudades, cristalizar tierras de cultivo,
incinerar bosques donde crecía la resistencia humana. No funcionó. Nada funcionó. Porque, ¿cómo luchas contra algo más antiguo que el miedo mismo? Algo nacido no de un mundo, sino de 1000 mundos conquistados, cosido en cada fibra de su ser. Los humanos no solo querían su libertad. Querían venganza. Y por primera vez en 1000 años, la galaxia tembló. No por los Albari, no por los reyes tiranos de otros mundos, sino porque la humanidad regresaba para reclamar lo que era suyo. El primer mundo en caer fue Vorcanis, una joya del imperio Albari. Lo que una vez fue una ciudad de torres de cristal y océanos plateados, se convirtió en un cementerio en menos de una semana. Ni siquiera vieron llegar a los humanos. Ninguna gran flota oscureció las estrellas. Ningún bombardeo pesado sacudió los cielos. En su lugar, pequeños equipos de asalto, humanos comunes con nada más que instinto antiguo y una furia recién descubierta, se deslizaron a través de sus defensas como humo por una ventana rota. Al principio, los Albari pensaron que era sabotaje. Una explosión aquí, una red eléctrica fallando allá. Pero luego los cuerpos comenzaron a apilarse. Soldados destrozados en sus propios búnkeres. Guardias de élite encontrados colgados de las agujas de su propio palacio. Civiles acobardados en sus hogares, susurrando sobre humanos que se movían más rápido que la vista, más fuertes que cualquier máquina, despiadados como el fuego. El comandante Krelvas observaba con horror desde la órbita, impotente mientras la otrora gloriosa ciudad se convertía en una pesadilla bajo él. Ordenó una evacuación total. Solo unos pocos miles de Albari escaparon. El resto, millones, fueron masacrados o simplemente desaparecieron sin dejar rastro. La peor parte, ninguna nave humana aterrizó jamás. No se usaron armas alienígenas. La humanidad había recuperado un mundo sin nada más que sus manos desnudas, sus mentes y el hambre salvaje de algo que había dormido durante demasiado tiempo. Desde Vorcanis, el fuego se extendió. En 3 meses, 14 mundos coloniales Albari cayeron, a veces violentamente, a veces sin un solo disparo. Solo la espeluznante desaparición de toda forma de vida Albari, dejando sus ciudades en pie, silenciosas y vacías como lápidas. Los susurros crecieron por toda la galaxia. Son los reyes olvidados. Han regresado para terminar lo que empezaron. Nunca se fueron. Solo estaban esperando. El pánico se extendió entre el liderazgo Albari como la podredumbre en un árbol moribundo. Alianzas que creían seguras comenzaron a desmoronarse. Sus razas vasallas, las que habían esclavizado durante siglos, de repente recordaron que la humanidad también las había gobernado una vez. Y a diferencia de los Albari, muchas de estas razas vieron una nueva oportunidad de supervivencia cambiando de bando. A través de las estrellas, estallaron rebeliones, alimentadas por las viejas canciones, el viejo miedo. Flotas enteras se amotinaron. Ejércitos de esclavos volvieron sus armas contra sus amos. Los Albari se encontraron rodeados, cazados, abandonados por el mismo poder que una vez habían sostenido como una soga alrededor del cuello de la galaxia. En la Tierra, Marcus Vale reunió el primer consejo real de los humanos despiertos. No se celebró en un gran palacio, sino en las ruinas de una vieja catedral, medio enterrada bajo la hiedra y la piedra rota. No estamos luchando solo por la Tierra, dijo Marcus, de pie ante los demás. Estamos luchando por todo lo que nos robaron. A su alrededor, hombres y mujeres que una vez vivieron vidas ordinarias, maestros, médicos, soldados, granjeros, ahora estaban sentados con ojos como oro fundido. Cada uno de ellos llevaba los recuerdos de batallas que nunca habían vivido. Victorias ganadas por ancestros que habían olvidado hacía mucho tiempo. Ahora recordaban. Y con ese recuerdo vino algo más aterrador que cualquier superarma alienígena: un propósito. Una joven dio un paso al frente. Aria Lorn, una vez estudiante universitaria, ahora una estratega cuyos planes habían derribado 3 colonias Albari. No podemos simplemente derrotarlos, dijo, su voz cortando el aire como una cuchilla. Debemos borrarlos. Eliminar todo rastro de que alguna vez existieron. Solo entonces la galaxia recordará quiénes son sus verdaderos gobernantes. El consejo estuvo de acuerdo.
No era el odio lo que los impulsaba. Ya ni siquiera era la venganza. Era el destino. La humanidad no había nacido para arrodillarse. Había nacido para conquistar. Habían sido reyes. Y reyes volverían a ser. Sobre ellos, en la negrura del espacio, una nueva flota estaba tomando forma. No construida con acero y circuitos, sino forjada a partir de la memoria y el instinto, convocada desde el pasado por manos que recordaban cómo dar forma a la muerte para convertirla en naves. Los Alvari creían que tenían todo el tiempo del mundo para prepararse. No se dieron cuenta de que la humanidad ya estaba en camino, y esta vez no venían a negociar. Venían a reclamar. La primera flota verdaderamente humana no se parecía a nada que la galaxia hubiera visto. No era brillante, esbelta o limpia como las orgullosas naves de los Alvari. Estas naves eran cosas dentadas y brutales, ensambladas más por instinto que por diseño, extraídas de las ruinas de memorias antiguas. Se movían como depredadores a través de la oscuridad. Sin luces, sin señales, silenciosas, letales. Las naves estaban vivas de una manera que ningún alienígena podía entender, construidas no solo con metal y motores, sino con pedazos de la historia olvidada de la humanidad, entrelazadas con una extraña tecnología orgánica que pulsaba y respiraba como si tuviera un alma. Ni siquiera Marcus Vale podía explicar cómo las habían construido. Sin planos, sin instrucciones. Era como si, en el fondo, sus manos supieran qué hacer. El objetivo de la flota era simple. El mundo natal de los Alvari, el Indra, el corazón de su imperio, el lugar donde las cadenas de la humanidad se forjaron por primera vez. Los Alvari, desesperados y aterrorizados, habían fortificado el Indra con todas las armas que les quedaban. Defensas orbitales, minas magnéticas, flotas de mercenarios a los que se les habían prometido riquezas incalculables si podían mantener la línea. Cuando las primeras naves humanas aparecieron desde el vacío, no hubo declaración de guerra, ni demandas, ni negociación. Solo hubo silencio, y luego, caos. La red de defensa Alvari abrió fuego de inmediato, lanzando un muro de plasma, misiles y ráfagas de energía hacia los invasores. Debería haberlos destrozado. Debería haber hecho pedazos las naves humanas en segundos. No lo hizo. Las naves humanas se movían entre los disparos con una precisión que no parecía posible. Se desplazaban, se curvaban y, a veces, simplemente se desvanecían, reapareciendo dentro de las líneas Alvari como espectros. Donde los Alvari luchaban con miedo, los humanos luchaban con furia. Y peor aún, algo les estaba sucediendo a las tripulaciones Alvari. El miedo no solo los ralentizaba, los estaba matando. Sus sistemas fallaban. Sus computadoras de puntería se colapsaban. Las comunicaciones se rompían. Los oficiales se volvían contra sus propios hombres, alucinando con enemigos que ni siquiera estaban allí. Los humanos habían despertado un arma antigua, una más vieja que las armas o las naves, una guerra psicológica tan profunda y brutal que rompía la mente antes que el cuerpo. En menos de 3 horas, las defensas exteriores de El Indra colapsaron. El comandante Krelvas, ahora una ruina de ojos hundidos del líder que una vez fue, gritaba pidiendo refuerzos que nunca llegarían. En toda la galaxia, otras flotas Alvari estaban atrapadas, casadas o demasiado aterrorizadas para moverse. La humanidad estaba en todas partes y en ninguna. En tierra, las ciudades de El Indra se preparaban para la invasión. Los ciudadanos Alvari, una vez orgullosos e intocables, se escondían aterrorizados, cerrando sus puertas, rezando para que sus dioses pudieran protegerlos. Pero ningún dios vendría. Los cielos se oscurecieron mientras la flota humana descendía. No en formaciones ordenadas, sino en olas caóticas que ondulaban como una bestia viviente. Cápsulas de desembarco llovían como meteoros, estrellándose en calles, edificios, fortalezas. Marcus Vale lideró la primera oleada él mismo. Se estrelló en la plaza central de la capital de El Indra, destrozando el pavimento. Su armadura era una cosa viva, formada a su alrededor por pura voluntad, brillando con venas de luz fundida. Detrás de él, cientos de humanos más aterrizaron, sus cuerpos crepitando con el poder puro de su legado renacido.
El primer batallón Albari que se les enfrentó no duró ni un minuto. Vale atravesó sus líneas como un dios de la guerra. Sus puños rompían escudos, su rugido destrozaba la moral. Su gente lo siguió, una marea de furia, memoria y venganza. No se detuvieron. No retrocedieron. Recordaban. La ciudad cayó más rápido de lo que nadie podría haber previsto. Los generales Albari huyeron o se suicidaron antes que enfrentarse a la captura. Sus orgullosos estandartes fueron arrancados, sus monumentos aplastados bajo botas humanas. En la cima de la Alta Aguja, el centro de gobierno de los Albari, Marcus Vale se paró ante los aterrorizados restos de su liderazgo. Un puñado de oficiales temblorosos, su piel plateada pálida de terror. Pensaron que éramos un error, dijo Vale, con voz baja y fría. Pensaron que éramos un accidente. Dio otro paso adelante. El suelo se agrietó bajo sus pies. Somos la tormenta de la que huyeron sus antepasados. Levantó la mano y la Alta Aguja se hizo polvo con un solo gesto. La guerra por el Indra había terminado. Pero la guerra de la humanidad por la galaxia apenas comenzaba. La caída de Elindra envió ondas de choque por toda la galaxia. Para los oprimidos, fue una señal de esperanza. Para los poderosos, fue una sentencia de muerte. Pero Marcus Vale y sus hermanos despiertos no se contentaron con quemar las ciudades Albari y dejar atrás las cenizas. Sabían que algo más profundo se escondía bajo el imperio de los Albari. Algo que necesitaba ser arrastrado a la luz y destruido. Y no tuvieron que cavar muy lejos. Bajo las calles doradas de Elindra, ocultas bajo capas de blindaje y engaño, había una red de enormes bóvedas subterráneas. Al principio, los humanos pensaron que eran búnkeres, tal vez almacenes de armas o rutas de escape secretas. Estaban equivocados. Las bóvedas no eran para protección. Eran prisiones. La humanidad las encontró por accidente. Un joven soldado, Isenmar, persiguiendo a un oficial Albari en fuga, tropezó con un pozo de ascensor disfrazado en las profundidades de las ruinas de la Alta Aguja. Lo reportó de inmediato. Marcus lideró el equipo de respuesta él mismo. Cuando las enormes puertas de acero se abrieron con un chirrido de metal antiguo, una ola de aire frío salió, pesada con el hedor a podredumbre y desesperación. Las luces parpadearon, tenues, rojas, casi renuentes. Adentro, hileras sobre hileras de cápsulas de contención cubrían las paredes, apiladas como ataúdes. Y dentro de esas cápsulas había humanos, ni muertos, ni vivos, congelados, preservados, olvidados. Marcus se quedó helado por un momento, su mente tratando de comprender lo que estaba viendo. Algunos de los rostros en esas cápsulas eran antiguos, desgastados y con cicatrices que la humanidad moderna ya no tenía. Algunos llevaban armaduras que se habían desmoronado en polvo hacía mucho tiempo. Otros parecían casi modernos, sus rostros jóvenes y pacíficos, como si simplemente se hubieran dormido y nunca hubieran despertado. Miles de ellos. Decenas de miles. Arya Lorn llegó, sus ojos dorados abiertos de par en par por el horror. Por esto conquistaron la tierra, susurró. Esto es lo que estaban protegiendo. Los Albari no solo habían esclavizado la tierra para quebrar a la humanidad. Habían preservado pedazos del antiguo imperio, atesorándolos como trofeos, estudiándolos, temiéndolos, tratando de asegurarse de que nunca despertaran. Marcus se acercó a una de las cápsulas, limpiando el polvo del cristal. Dentro, una mujer flotaba, su cabello ondeando como humo, su rostro sereno. Le resultaba familiar de alguna manera, no a Marcus personalmente, sino a algo más profundo dentro de él. Como recordar una canción que nunca habías escuchado antes. Es una de los primeros, murmuró Arya. Antes de todo. Comprendieron la horrible verdad al instante. Los Albari no solo habían conquistado el cuerpo de la humanidad. Le habían robado su pasado. A sus guerreros, a sus reyes, a sus dioses. Marcus apretó los puños. Nos enterraron vivos, gruñó. Y cuando no pudieron matarnos, encerraron a los que más temían. La ira hirvió en la habitación, espesa y tangible. Cada soldado, cada humano despierto en esa bóveda la sintió. Una furia profunda y primordial,
no solo por ellos mismos, sino por lo que se les había hecho a sus antepasados. Se acabó. Arya dio un paso adelante, arrancando un panel de interfaz agrietado de la pared. «Puedo despertarlos», dijo, su voz temblando de rabia y asombro. «Es arriesgado, pero si lo hacemos con cuidado, podemos traerlos de vuelta». Marcus no dudó. «Hazlo», dijo. Mientras Arya y los equipos técnicos comenzaban el delicado proceso de despertar a los guerreros congelados, Marcus se volvió hacia los demás. Su voz resonó en los pasillos fríos y muertos. «Nos robaron nuestro mundo. Nos robaron nuestros recuerdos. Nos robaron nuestra sangre». Hizo una pausa, dejando que el peso de esas palabras se hundiera en sus huesos. «Pero no pueden robar nuestro futuro». Una por una, las cápsulas comenzaron a parpadear. Las luces se volvieron verdes. Los signos vitales se dispararon. Rostros que habían dormido durante siglos, durante eones, comenzaron a moverse. Puños se cerraron, los ojos se abrieron de golpe, dorados, ardientes, llenos de una furia ancestral. Estaban despertando. Los primeros, los gobernantes originales del imperio olvidado de la humanidad, estaban despertando. Y cuando se levantaran, la galaxia recordaría por qué la humanidad una vez gobernó sin piedad ni miedo. Sobre ellos, en los cielos rotos de Elindra, los supervivientes Alvari intentaban desesperadamente reagruparse, advertir al resto de su imperio en ruinas. Pero era demasiado tarde. La humanidad ya no se estaba rebelando. Estaba resucitando. La primera de las antiguas guerreras salió de su cápsula con un silbido de aire gélido, sus pies descalzos golpeando el suelo frío como el redoble de un tambor de una guerra ancestral. Era alta, más alta que cualquier humano moderno. Su cuerpo estaba marcado con tatuajes arremolinados que pulsaban débilmente bajo su piel, brillando al ritmo de los latidos lentos y medidos de su corazón. Su nombre, una vez susurrado en leyendas olvidadas, volvió a sus labios en el momento en que abrió los ojos. «Sira», dijo, su voz baja y áspera por siglos de silencio. Marcus Vale se paró frente a ella, sintiéndose humilde sin saber por qué. Cada parte de él, cada instinto cultivado a través de vidas, le decía que se arrodillara. Esta mujer no era solo una soldado. Era una reina, una general, un arma viviente moldeada en la cima del antiguo dominio de la humanidad. Los ojos dorados de Sira escanearon la bóveda en ruinas, los humanos reunidos a su alrededor, los restos destrozados del imperio Alvari sobre sus cabezas. Asimiló la galaxia destrozada con una mirada larga y fría. «¿Quién lidera la sangre?», preguntó. Marcus dudó, luego dio un paso adelante. «Yo», dijo. Su voz no vaciló, pero el peso de la mirada de ella lo oprimía como la gravedad misma. Por un momento, Sira lo observó, y luego, lentamente, inclinó la cabeza. Una reverencia de respeto, no de sumisión. «Has mantenido el fuego encendido», dijo. «Nosotros terminaremos lo que se empezó». Detrás de ella, las otras cápsulas comenzaron a abrirse. Uno a uno, los primeros salieron. Hombres y mujeres que llevaban las cicatrices de 1000 guerras olvidadas. No pidieron explicaciones. No necesitaban lecciones de historia. Sus recuerdos, enterrados en lo profundo del código genético de la humanidad, estaban más nítidos que nunca. Lo recordaban todo. Las guerras libradas no por supervivencia, sino por dominación. Los sistemas estelares quemados como ofrendas, los imperios que se habían levantado y caído bajo la mano de hierro de la humanidad. Y recordaban la traición, al enemigo antiguo, los arquitectos de la caída de la humanidad, aquellos que habían esparcido mentiras y miedo por la galaxia hasta que la humanidad fue cazada, rota y borrada. No solo los Alvari, sino otros, aún más antiguos, que se habían desvanecido hacía mucho en los rincones oscuros del espacio. Ahora, Sira y los primeros liderarían la venganza de la humanidad. Marcus les dio un resumen rápido: la caída de la Tierra, el ascenso de los Alvari, la esclavitud de la humanidad y el despertar de su legado perdido. Habló de rebelión y rabia, de la guerra que se avecinaba para reclamar lo que era suyo. Sira escuchó, con los brazos cruzados, su rostro indescifrable. Cuando él terminó, ella se volvió hacia los demás, los antiguos recién despertados,
y habló en un idioma que no se había oído en decenas de miles de años. No eran palabras, era una orden. Un poder recorrió la bóveda como una onda de choque. Los humanos despiertos, tanto los antiguos como los modernos, lo sintieron vibrar en sus huesos. Sira levantó una mano, y las paredes mismas respondieron. Las ruinas de la bóveda comenzaron a temblar, luego a moverse, abriendo pasadizos que ningún ser vivo había descubierto jamás. Debajo de las cámaras de la prisión, más profundo bajo tierra, oculto durante eones, estaba el verdadero premio. La Forja de Velen. Un lugar de creación como ningún otro que la galaxia hubiera visto. Un lugar donde las armas alguna vez nacieron de la pura voluntad. Donde las naves estelares habían sido moldeadas como arcilla. Donde el dominio de la humanidad había sido forjado no con máquinas, sino con su propia esencia viva. Marcus lo contempló, sintiendo un profundo tirón dentro de él. «Podemos reconstruir», susurró. «No», dijo Sira, parándose a su lado. Su voz era acero envuelto en seda. «Podemos restaurar». A su orden, la forja cobró vida. Grandes arcos de energía saltaron de pilar a pilar. Máquinas más antiguas que la memoria despertaron de su largo letargo. Las paredes vibraban con un poder antiguo mientras planos y esquemas se desplegaban en el aire. Diseños de naves, armas, armaduras, cosas tan avanzadas que hacían que la tecnología Albari pareciera un juguete de niños. Los humanos se pusieron a trabajar de inmediato. Y no se trataba solo de construir nuevas flotas o armas más grandes. No, la forja también despertó algo más profundo en la propia gente. Reparó lo que se había roto dentro de su sangre, restaurando las partes latentes de su ADN que una vez los habían hecho dioses entre las estrellas. En cuestión de días, nuevas naves surgieron de las profundidades de la forja. Esbeltas, brutales, vivas con el antiguo poder. En cuestión de días, los soldados salieron de las forjas más fuertes, más rápidos, más letales que cualquier cosa que los Albari pudieran imaginar. En cuestión de días, la humanidad ya no era solo una rebelión. Eran un imperio renacido. Sobre el Indra, los restos dispersos de la flota Albari se acurrucaban juntos como niños asustados, susurrando las historias que habían oído. Las historias que ya no eran mitos, sino pesadillas vivientes. La tormenta no se avecinaba. Ya estaba aquí. Y esta vez, la humanidad no se detendría en la simple venganza. Reclamarían las estrellas y quemarían a aquellos que se atrevieron a olvidarlos. La primera oleada del asalto de la humanidad comenzó sin advertencia, sin declaración, sin piedad. Una por una, las fortalezas Albari a través de la galaxia cayeron en silencio. Sistemas estelares enteros perdieron contacto en cuestión de horas. Las rutas comerciales se secaron. Flotas que habían gobernado el espacio sin oposición durante siglos desaparecieron sin siquiera una llamada de auxilio. La humanidad se movía como una plaga, rápida e invisible, golpeando con precisión y furia. Los primeros recién despertados lideraron los asaltos, y con ellos vinieron las armas antiguas forjadas de nuevo en el corazón de la Forja de Velen. Naves que eran menos máquinas y más como bestias rasgaban el espacio. Sus cascos brillaban con una oscuridad que doblaba la luz misma, haciéndolas casi invisibles hasta que era demasiado tarde. Sus armas no solo destruían la materia, la borraban, abriendo agujeros en las naves enemigas y dejando solo polvo a la deriva. En el mundo Albari de Serantis, un centro de alto mando bullía de desesperación. Los generales Albari gritaban órdenes, pidiendo refuerzos, exigiendo actualizaciones que nunca llegaban. Su mapa holográfico, una vez un vasto mar de sistemas controlados por los Albari, ahora parpadeaba con crecientes campos de oscuridad donde las fuerzas humanas habían golpeado. «Tenemos que negociar», gritó uno de los generales, su piel plateada palideciendo de terror. «Envíen un mensaje. Ofrezcan términos. No pueden querer la aniquilación». Pero en el fondo sabían que esto no era política. Era retribución. Y la humanidad no venía a negociar. Sobre Serantis, el propio Marcus Vale lideraba el asalto. Su armadura, forjada con el metal vivo de la forja, brillaba con una profunda luz carmesí. Su flota se movía en silencio total. Sin comunicaciones, sin vacilación.
Cada nave, cada ataque, estaba coordinado por el instinto, por la vieja sangre que ahora ardía en sus venas. Sira Veilen estaba a su lado en el puente de la nave insignia, su mirada fija en el planeta de abajo. «Suplicarán», dijo en voz baja. «Que lo hagan. No les debemos nada más que fuego». Y fuego les dieron. El primer ataque desactivó las defensas orbitales de Serantis en minutos. El segundo destrozó su flota mientras intentaba huir. Cápsulas de desembarco martillearon la superficie del planeta, llevando no ejércitos, sino armas diseñadas para infectar el propio suelo. Las estructuras colapsaron mientras la antigua nanotecnología se extendía como la pólvora, consumiendo fortalezas y fábricas Salvari en minutos, dejando solo cráteres silenciosos. Las tropas humanas siguieron, rápidas y brutales, eliminando la resistencia antes de que tuviera la oportunidad de organizarse. No saquearon. No esclavizaron. Borraron a los Salvari. Esto no era conquista. Era extinción. Los Salvari intentaron contraatacar, pero sus flotas eran anticuadas, lentas, construidas para un enemigo que ya no existía. Los humanos se adaptaban más rápido de lo que podían predecir, cambiando de táctica en medio de la batalla, abrumándolos antes de que pudieran siquiera entender la naturaleza de la lucha. Planetas enteros se oscurecieron. Estaciones se enmudecieron. En menos de 2 semanas estándar, la humanidad recapturó más territorio del que los Salvari habían conquistado en 2 siglos. Y no eran solo soldados humanos liderando la carga. Ahora, los antiguos recién despertados se unían a la batalla. En el campo de batalla de Olner Prime, un solo guerrero antiguo, Kalin Morn, se enfrentó a un batallón Alvari entero por su cuenta. No llevaba un arma. Él era el arma. Su cuerpo se movía más rápido que el pensamiento, más rápido que la vista. Por donde pasaba, los soldados Salvari caían como trigo ante la guadaña. No fue una batalla. Fue una masacre. Las historias se extendieron como la pólvora entre los Salvari supervivientes. Algunos hablaban de comandantes humanos que podían controlar flotas enteras con un solo pensamiento. Otros hablaban de guerreros que podían destrozar tanques con sus propias manos. Pero los peores eran los susurros sobre los reivindicadores, una unidad especial formada por los antiguos más poderosos y sus descendientes, encargada de cazar al último liderazgo Alvari dondequiera que se escondieran. Ninguna fortaleza era segura, ninguna estrella demasiado lejana, ninguna súplica de piedad lo suficientemente fuerte. De vuelta en el Indra, la forja ardía más brillante que nunca, alimentando el ascenso imparable de la fuerza de la humanidad. Marcus se paró ante los nuevos estandartes, negros y dorados, con el antiguo símbolo del primer imperio de la humanidad. Una bestia rugiente con estrellas atrapadas en sus fauces. La galaxia olvidó quiénes éramos, dijo Marcus a sus fuerzas reunidas, su voz resonando por toda la flota ensamblada. Lo recordarán. Sus palabras eran simples, pero calaron hondo en los corazones de cada soldado, cada nave, cada humano que una vez se había creído débil. Porque no eran débiles. Eran los primeros. Eran los últimos. Eran la tormenta que barrería las estrellas. Y nada, ni los Salvari, ni sus aliados, ni ningún enemigo antiguo escondido en la oscuridad, podría detener lo que se avecinaba. La última resistencia de los Salvari tuvo lugar en el mundo de Kaanis. Un planeta fortaleza que una vez se consideró invencible. Cadenas montañosas enteras habían sido vaciadas y convertidas en ciudadelas armadas. Los océanos bullían con flotas navales automatizadas. Los cielos estaban repletos de drones de defensa y naves de guerra superpuestas como las escamas de una bestia antigua. No importó. Los humanos llegaron de todos modos. No llegaron con advertencias ni ultimátums. No transmitieron términos de rendición. Simplemente aparecieron. Miles de naves cayendo desde la negrura del espacio, pululando sobre Kaanis como una tormenta viva y palpitante. Y la galaxia observaba. Cada especie, cada gobierno, cada cobarde escondido en su rincón de las estrellas sintonizó sus sistemas con las transmisiones en vivo que salían de Kaanis. Vieron a la humanidad moverse con una precisión y una furia tan puras que casi no parecían reales. Ya no era solo guerra. Era un juicio. Marcus Vale estaba a bordo de su nave insignia, la corona del regresado,
con los ojos fijos en la enorme ciudad-fortaleza que dominaba el hemisferio norte. Detrás de él, Sir Aveilen y los otros primeros estaban de pie como dioses silenciosos, sus armaduras pulsando con un profundo fuego interior. «Esto termina hoy», dijo Marcus. Y luego los guió hacia abajo. La batalla terminó antes de que realmente comenzara. Los Alvari lucharon, pero fue la lucha de los moribundos, de los desesperados. Sus naves cayeron del cielo como juguetes rotos. Sus fortalezas se desmoronaron bajo el peso de armas antiguas ahora empuñadas por descendientes furiosos. En tierra, fue peor. Los soldados humanos arrasaron búnkeres y líneas defensivas como un maremoto de venganza. Los reivindicadores cazaron a los últimos comandantes Alvari, sacándolos de sus escondites y aplicando una justicia rápida y brutal. Marcus y Sira asaltaron personalmente la aguja del corazón, el centro del poder Alvari en Caanis. Sus muros, que se decía eran impenetrables, apenas los retrasaron. Se movieron como fuerzas de la naturaleza, derribando defensas, atravesando capas de soldados y mechs como si fueran de papel. En la cima de la aguja, el último del Consejo Alvari se acobardaba. El alto canciller Virel, el líder que una vez había firmado la orden de esclavitud de la tierra, temblaba ante Marcus, rodeado de guardias destrozados. «No lo entiendes», jadeó Virel, su voz rota por el miedo. «Nosotros, los salvamos. A su especie. Una vez fueron monstruos. Los enterramos por el bien de la galaxia». Marcus lo miró, con una expresión indescifrable. «Quizás», dijo. «Quizás lo fuimos». Se acercó más y Virel retrocedió, cayendo de rodillas. «Pero olvidaron una cosa», dijo Marcus, su voz baja, letal. «Ustedes no deciden nuestro destino. Lo hacemos nosotros». Sin ceremonia, sin dudarlo, acabó con la vida de Virel. Rápido. Final. No más Consejo Alvari. No más Imperio Alvari. Se había acabado. La fortaleza ardía. Los Alvari se rindieron o fueron aniquilados. Por toda la galaxia, la noticia se extendió como la pólvora. La humanidad había regresado y la galaxia les pertenecía de nuevo. Pero Marcus Vale y el Consejo de los Primeros no se detuvieron ahí. Sabían que si dejaban vivos los restos de los viejos poderes, la historia simplemente se repetiría. El odio se enconaría. La venganza se gestaría. Así que construyeron algo más. No un nuevo imperio basado en la opresión y la esclavitud, sino un nuevo orden. En el corazón de Elindra, ahora renombrada Velaris, construyeron el trono de la memoria, una estructura masiva de metal y piedra vivientes, donde el pasado de la humanidad estaba grabado en los muros para que todos lo vieran. Cada traición, cada guerra, cada sacrificio olvidado, nunca más sería olvidado. Las especies de la galaxia fueron convocadas no como esclavos, sino como testigos. La humanidad les ofreció una elección simple: paz bajo la protección de la humanidad, u olvido. La mayoría eligió la paz. Unos pocos se resistieron y se les recordó rápidamente porque la humanidad había gobernado una vez las estrellas. En los años que siguieron, Marcus Vale se convirtió en una leyenda. El hombre que despertó a un imperio muerto, el hombre que quemó la vieja galaxia hasta las cenizas y plantó una nueva en su lugar. Sir Aveilen y los otros primeros guiaron la reconstrucción, enseñando el conocimiento perdido de la humanidad a sus descendientes, moldeándolos en algo aún más grande que antes. No era un futuro perfecto. Siempre habría oscuridad. Siempre habría enemigos. Pero esta vez, la humanidad estaba preparada. No volverían a olvidar. No volverían a caer. Porque la galaxia había aprendido una última y brutal lección. Puedes matar los recuerdos, puedes enterrar las historias, pero no puedes destruir el destino. Y el destino de la humanidad era gobernar las estrellas para siempre.